Es un gusto volverlos a saludar y darles la bienvenida a un bloque más de conferencias. En la tarde de hoy vamos a resolver varios interrogantes, como ¿para qué sirve una necropsia?, los tipos de necropsia y cuándo se realiza una necropsia médico-legal y cuándo una necropsia clínica. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro experto y representante legal de esta firma, Aníbal Navarro, médico especialista en medicina forense de la Universidad Nacional de Colombia y médico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden escribir a través del chat. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la charla del día de hoy, que se trata sobre el proceso de documentación de la necropsia. Esto es muy importante para que ustedes sepan qué pueden solicitar durante un proceso judicial, también qué preguntas pueden realizar, si ya conocen cuál es el procedimiento, cómo se realiza cada necropsia, qué tipos de necropsia hay. Entonces le van a poder sacar mucha información y mucho jugo a toda esta serie de documentos que se emiten. Bueno, hoy vamos a aprender 4 cosas. Los tipos de necropsia y para qué sirve. ¿Cuándo se realiza una necropsia médico-legal y cuándo se realiza una necropsia clínica? Tercero, se va a aprender cuáles son los pasos al momento de realizar una necropsia. Y cuarto, cuáles son la forma en que se documentan esos hallazgos. Bueno, comencemos por la primera parte, que es una necropsia. En muchas ocasiones se dice que una necropsia es diferente a una autopsia. Dejemos claro esta parte, es lo mismo. Una autopsia o necropsia significan lo mismo. Necro es el muerto, el cadáver. Opsia, mirar. Autopsia es auto de uno mismo. Opsia de mirar, o sea, mirar el muerto o mirarse a uno mismo, pensando en el ser humano. ¿Ya? Entonces, lo pueden utilizar indistintamente. Sé que hay personas que dicen que autopsia es para muertes no violentas y necropsia para muertes violentas. Esa parte no hay sustento sobre eso. Si uno se va a la definición del origen de las palabras, no tiene sustento. Entonces, lo primero, que sí es importante que usted sepa, que una necropsia clínica o una necropsia médico-legal se solicita en 2 contextos diferentes. Si es violenta, se irá por el camino de las necropsias médico-legales o forenses. Y si es una necropsia donde no hay violencia por una muerte natural, se pide una necropsia clínica. Y aquí hay una cosa importante, que usted como familiar, como abogado, como persona que esté asesorando en un momento de un duelo, uno debe de, pues por un lado está en la parte sentimental, ¿cierto?, de perder un ser querido, pero por el otro lado está de acercarnos a esa verdad. Y aquí voy a comenzar con las necropsias clínicas. Las necropsias clínicas son extremadamente importantes, dan información supremamente útil para una familia, para un descendiente, para el sistema de salud. Entonces vemos que tiene una importancia a nivel individual y de familia y a nivel colectivo como sociedad. Yo escucho a veces que en muchas ocasiones dicen, ay, pero me le pidieron necropsia, ¿cómo lo vamos a dejar abrir? O sea, tienen una concepción de que es algo malo. Y no, una necropsia clínica es un procedimiento quirúrgico, las médico-legales también. De hecho, quienes las hacemos y las podemos hacer somos solo los médicos, porque eso lleva unos estándares, lleva unos requisitos que se debe cumplir para hacer la calidad, si no cualquiera podría hacer una necropsia. ¿Ya? No, la necropsia es un procedimiento quirúrgico, que en este caso se hace en una persona fallecida, ¿ya? Pero lleva ciertos pasos para brindar esa calidad.
Y cuando a veces avanzan los procesos judiciales en temas de, por ejemplo, falla en la prestación del servicio de salud o también llamada responsabilidad médica, dicen, es que yo si no quise que me le hicieran la necropsia, porque nos sentíamos mal, cómo iban a abrir el cadáver, pero hoy en día que estamos en el proceso judicial vemos que eso sí es importante y efectivamente es muy importante, porque básicamente una cosa es a través de exámenes y del examen clínico, que es el más importante, y de los exámenes que ayudan, como los electrocardiogramas, las ecografías, las resonancias, decir, tiene esta enfermedad, a tener el órgano en la mano y llevarlo a el microscopio y examinarlo, o tomarle fotos y decir, aquí está la masa, la estoy tocando y le estoy mirando y le estoy midiendo, ¿ya? Y le estoy describiendo. Entonces, importantísimo ese fin, ¿para qué sirve? Resulta que hay, a veces nos llaman en momentos, apenas fallece alguien y nos han llamado papás y dicen, sí debo de permitir que le hagan la necropsia a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Les digo, depende del contexto, hay que escuchar de qué trata, y en muchos casos yo le digo, aquí sí o sí, mi recomendación, mi posición es, hagan necropsia, porque hay que saber, uno, se está ante una enfermedad contagiosa, que las hemos visto. Dos, se está ante un problema genético que puede tener repercusiones en generaciones futuras. Entonces les digo, es importantísimo. La necropsia es solo una parte. Ahora necesitaremos exámenes especiales, patología, que casi siempre se hace o siempre se hace, inmunohistoquímica para esa patología, marcadores genéticos. Entonces esa parte es extremadamente importante. Aquí en Colombia está regulada. El decreto 786 de 1990 cobija todo lo que es una necropsia, quién la puede hacer, qué condiciones se debe tener. Y en el año 2016 el decreto 780 compiló varias normatividades, dentro de eso este decreto del 90. Desde mi punto de vista necesitaba unos pequeños ajustes, que eran pequeños, pero bueno, lo copiaron y lo pegaron tal cual como se encuentra, como se encontraba desde el año de 1990. Les decía que solo los médicos podemos realizar necropsia. La necropsia debe cumplir con un lugar donde se debe de hacer. Debe estar en un lugar bien ventilado, bien iluminado, con condiciones que ya las secretarías y el Ministerio de Salud ha dicho cuáles deben de ser. Debe estar con adecuados drenajes, trampas para recolectar elementos biológicos que se vayan, como fragmentos de órganos, de grasa, sangre. Deben de llevar pues un sistema donde los médicos se puedan cambiar, puedan hacer su aseo, un lugar donde se pueda desechar los elementos que se utilizó, ¿listo? Un personal auxiliar que casi nunca es conocido, pero que son de gran ayuda, y son los asistentes de patología o los asistentes forenses en el contexto médico legal. Podemos realizar necropsia los médicos dependientes de medicina legal, los médicos del servicio social obligatorio o rurales, los médicos oficiales que trabajan en cualquier institución pública y otros médicos designados para hacer necropsias. Los privados podemos hacer necropsias. ¿Cuál es uno de los inconvenientes desde el punto de vista privado o estar fuera de una institución? Es que no se puede tener toda una infraestructura para realizar esa necropsia. Entonces se debe tener en cuenta esa parte. En las necropsias clínicas, que lo tengan claro, aquellos eventos en los que no hay violencia, ¿listo? Murió en el hospital, no hay ningún signo de violencia, ni sospecha de violencia, ¿ya? Y el resto, básicamente, todas se van para el sistema médico legal. En el sistema médico legal se hacen aquellas que sean de homicidios
o sospecha de homicidios, suicidios o sospecha de suicidios, accidentes o sospecha de accidentes, cuando no se puede distinguir entre un homicidio y un suicidio, y aquellas muertes en las cuales no está clara la causa de muerte o el contexto en el que falleció esa persona o que no se conoce quién es esa persona. Yo creo que las primeras partes están claras. Esta última, en las que no está clara la manera de muerte o el contexto en el que se murió, se les debe hacer necropsia. Ejemplo, para que lo tengamos en mente. Personas que salen a bailar, están en una discoteca, de rumba o tomando en la finca y uno de ellos colapsa súbitamente. Entonces, hay un contexto donde hay alcohol, no sabemos si hay drogas o no hay drogas. En muchas ocasiones, una persona joven, sin enfermedades, y la historia es que falleció súbitamente. Pregunta, ¿lo drogaron y se murió? ¿Lo golpearon y se murió? Efectivamente, estaba normal entre amigos y se murió. Aquí podríamos estar en dos escenarios. ¿Fue una muerte natural o fue una muerte violenta? Lo más sano, investigarla y hacer todo un proceso judicial y decir al final, efectivamente, tuvo un evento cerebrovascular, un derrame que le llaman, o un infarto, alguna cosa, pasó tal cosa, se murió. Pero descartar, no hay drogas, no hay golpes. Esas necropsias son complejas de realizar, porque ahí no es voy a confirmar, no, voy a comenzar a descartar una serie de contextos violentos, porque debemos de saber que hay un porcentaje, algunos libros hablan de cerca del 5% de necropsias que se quedan con causas de muerte indeterminadas y maneras de muerte indeterminadas. Ustedes dirán, de 100 personas, 5, eso es muchísimo. ¿Por qué? Resulta que hay unas personas, todos los seres humanos no solo somos masa, somos funcionamiento, y hay partes de nuestro cuerpo que solo se necesita que algo falle mal, solo se necesita que algo salga mal y falle. Por ejemplo, los latidos cardíacos, que se encargan de que funcione nuestro corazón, que eso está regido por algo superior, que es un nódulo sinusal que hace descargas en las células del corazón para que se contraigan. Si llega a fallar uno de los dos nódulos que tenemos o las vías, entramos en una arritmia y morimos. Y eso es difícil de documentar. O igual el funcionamiento del cerebro. Solo se necesita que algo funcione mal y simplemente mueres de un momento a otro. No se necesita periodos largos, pueden ser periodos de segundos o de forma instantánea. Entonces esas muertes quedan en el limbo. No hay seguridad, y sé que eso pues para uno de familia sería doloroso y difícil decir ¿y qué fue? No tener esa claridad, porque en algunos casos cuando se tiene claridad es poderle avisar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, sucedió tal cosa, hay que tener cuidado que puede volver a suceder, ¿ya? Y conozco familias en las que eso ha sido extremadamente importante. Y de entrada, porque he visto casos, los he atendido, dicen, miren, mi familia sufrimos de arritmias de este tipo, de problemas cardíacos, estamos catalogados para muerte súbita cardíaca, todos los de la familia. Entonces uno ya sabe en qué contexto está trabajando. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con cuáles son los pasos para realizar una necropsia. Lo primero que se debe tener en cuenta es la información. Los médicos forenses y los patólogos no somos magos, ni brujos, ni especulamos con esto. En muchas ocasiones, y aquí esto es un llamado de atención también para los médicos que vean esto, porque siempre veo, se dice, se necesita necropsia clínica.
y nunca ni envían un resumen, ni envían la historia clínica. Y yo me pregunto, ¿cuántos neurólogos o neurocirujanos les reciben el paciente sin que usted les envíe información? Sabemos que lo suelen hacer, pero eso es una mala práctica, ¿ya? Y más cuando estamos hablando de un cadáver. Si usted no recolecta la información y no se le entrega al patólogo, básicamente cada cuerpo es un mundo completo. Entonces uno necesita información, y este llamado también es para el sector judicial, para aquellos que hacen inspecciones técnicas a cadáver, para los que conocen el evento en los primeros momentos de primer respondiente. He visto cientos de actas de inspecciones. Dicen, llaman de tal lugar, carrera, calle, dicen que falleció. ¿Quién lo encontró? ¿Qué estaba haciendo? ¿Alguien lo conoce? ¿No lo conoce? ¿Estaba enfermo? ¿No estaba enfermo? Nunca se averigua sobre eso. ¿Qué llega a las morgues de medicina legal? Un cadáver dentro de un embalaje, dentro de un paquete, y uno no conoce cuál fue el contexto. Esa persona falleció en presencia de alguien, colapsó súbitamente, refirió algo antes de la muerte, ¿ya? Fue encontrado por otra persona. Todo eso te da un contexto y una idea para direccionar este tipo de casos. Las necropsias son dirigidas. Usted no llega a un quirófano cuando le van a hacer una cirugía y como abramos todo el abdomen a ver qué nos encontramos. No. Abramos para hacer una apendicectomía. Saquemos el apéndice, saquemos la vesícula. Hay que extirpar un tumor, eso es muy dirigido. Las necropsias aquí también, clínicas o médico-legales, y más las médico-legales, porque es que detrás hay todas unas repercusiones. Un proceso judicial, unas personas que van a ser indiciadas, imputadas, sobre las cuales va a caer una sospecha, ¿ya?, de si estuvieron involucradas o no. Entonces es muy importante la información. Hay muchos casos que he abordado ya desde la parte privada y uno comienza a encontrar, pero esto nunca lo dijeron, ¿ya? Nunca se investigó. Del afán solo quedan las cosas mal hechas, y después una persona tiene que comenzar a invertir en abogados, en forenses, en investigadores, en psicólogos, en psiquiatras, en químicos, en genetistas, para poder reconstruir eso y poderse defender, porque alguien hizo su trabajo a la carrera y lo hizo mal, y eso tiene repercusiones. ¿Listo? Ves que uno revisa toda la información y el contexto, se pasa a revisar la cadena de custodia. Ya estamos hablando de temas médico-forenses. Cadena de custodia para entrar y mirar quién halló ese elemento, quién lo embaló, quién lo rotuló, quién se lo pasó a cada una de esas personas hasta que llegó a mis manos. Eso se revisa en el formato de cadena de custodia. ¿Listo? Y si hubo alguna alteración o no, si alguien lo abrió y lo volvió a cerrar. Luego vamos a verificar el embalaje. En el embalaje vamos a revisar que esté íntegro, que con las cintas que se haya cerrado no estén alteradas. ¿Listo? Que esté íntegro todo ese embalaje, y que lo que esté descrito en el papel sea lo que se encuentra físicamente. Esa parte es supremamente de importancia, porque lo hemos visto y lo hemos vivido, que una cosa está en papel y suele a veces tener variaciones en lo que uno se encuentra. ¿Qué tiene? Y esto es una práctica de resaltar para todos aquellos que hacen necropsias médico-legales y los que hicimos en algún momento muchas necropsias. Siempre fotografía. Fotografía para todo. Por eso es que a veces cuando uno revisa procesos de personas fallecidas o de esto, queda bastante claro, ¿no? Porque todo el procedimiento fue documentado.
cómo llegó el embalaje, en qué mesa, cómo se abrió y qué había adentro. Estaba desvestido, estaba desnudo, estaba mojado, estaba con sangre. Todo eso comienza a quedar documentado. Entonces queda muy poco margen de decir se hizo mal. Cosa que uno entra en unos puntos de duda o unos temas de duda grandes para aquellos que realizan clínica forense. ¿Por qué no se documenta? Y uno dice, ¿sería esto? ¿Sería aquello? ¿Por qué este médico dice esto? ¿Por qué dice este otro tal cosa? Y entra y dice, aquí hay algo que no concuerda. En patología, una de las buenas prácticas ha sido el video y la fotografía. Entonces, va quedando documentado desde el inicio fotografía. Se estudia el cadáver por la parte externa y se describe completo, desde la coronilla o el vértice hasta el dedo gordo del pie. Se va documentando todo, qué cabello tiene, qué largo, qué color, qué forma. ¿Listo? Y así se hace con todo el cuerpo. Los ojos, de qué color, ¿ya? Si tienen lesiones, y se va documentando absolutamente todo lo que es externo. Y aquí viene algo que yo les decía a mis estudiantes. La mejor descripción es aquel que sea capaz que con esa descripción imaginarse qué es lo que hay, ¿ya? Que esté tan bien descrito que usted cierre los ojos y sea capaz de decir, esa persona es de tal manera, ¿ya? Una descripción no tan buena es si usted cierra los ojos y todavía sigue con duda, y el cabello sería crespo, o sería cano, canoso, o sería entrecano, sería cortico o sería largo. Si usted comienza a hacer esas preguntas, hay un problema de descripción y hay que recurrir a fotografías. Menos mal siempre se toman fotografías. Entonces, toda la parte externa. ¿Listo? Y viene el tema de fenómenos cadavéricos. Se comienza a registrar. A esa persona se debe medir cuánto es la talla, cuánto es el peso. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. El peso puede variar de una persona, ¿no? Si perdió sangre, si acumuló líquidos. ¿Listo? La talla es un aproximado de una persona acostada, pero siempre van a ser unas aproximaciones que no van a tener una diferencia ni de 10, 20, 30 centímetros, no. Pronto pueden tener con respecto al documento de identidad pequeños cambios. Lo que muy pocas personas saben es que cuando se levantan son un poco más altas, que cuando se acuestan son un poco más bajas. Y eso sucede porque los cartílagos que están entre las vértebras que tienen líquido, pues se comienzan a comprimir, ¿ya? Igual el peso varía, si es por la mañana, por la tarde, pequeños datos para tener en cuenta. ¿Qué más hacemos cuando estamos valorando ese cuerpo? Para comenzarlo a valorar por la parte interna, pues hacemos incisiones. Lo abrimos en su cabeza por detrás de las orejas, ¿ya? Para replegar el cuero cabelludo y poder examinar el cerebro. Una buena necropsia tiene un examen y una buena descripción y unas buenas fotografías. Eso se hace en la parte externa. En la parte de la cabeza podemos examinar el cuello, la cara. Todo eso tiene técnicas especiales. El ojo se saca de cierta manera, o sea, tiene formas de sacarlos. El oído tiene formas de sacarlos. La forma de examinar el cuello, esto es de pronto lo que muy poca gente sabe, ¿ya? Que los cortes se hacen desde detrás de las orejas hasta la escotadura external. Se hace y se repliega y se va examinando por planos: piel, grasa, músculos, se acerca a laringe, tráquea, y se va examinando por partes hasta llegar a la columna. ¿Listo? Eso se hace dependiendo del caso. Si sospechamos de una asfixia, lo hacemos de esa manera. Si no tenemos ningún contexto, igual hay que hacerlo para descartar. Entonces, igual el tórax, el abdomen, todo tiene técnicas y formas en que se entran a investigar. ¿Puede examinar uno la mano? También. La mano, los pies, dependiendo del procedimiento, ¿no? O de la sospecha que tengamos, podemos aplicar diferentes tipos de procedimiento. Entonces, para tener en cuenta.
Hay una parte que es supremamente de interés, la toma de muestras. Y de pronto aquí es donde más errores he encontrado, porque en las necropsias médico-legales dicen toma de muestra de sangre, pregunta ¿y cómo se tomó? ¿Quién la tomó? ¿La tomó el médico o el asistente? ¿De dónde la tomó? Todo eso influye, y para los que estamos trabajando en la defensa, para usted, señor abogado, que representa a sus clientes, o usted que de pronto está involucrado en algún caso, puede ser muy importante saber si la sangre se tomó de los muslos o se tomó de la región infraclavicular o del cuello o directamente del corazón o del abdomen o de los miembros superiores. ¿Cómo se tomó? Eso puede cambiar el rumbo de un caso, y es una parte en la que toca exigir cómo se tomó y que no queda registro de nada. Y después de 100, 200, 300 o 500 necropsias, le aseguro que si uno no lo registra, no se va a acordar el día de la audiencia y del juicio. Entonces es muy importante. ¿Qué hacía durante mis procedimientos de necropsia? No le voy a decir que fue con el primero, sino después de varios procedimientos de lectura. Comenzar a documentar, a fotografiar el paso a paso de cómo tomaba las muestras, lo cual puede ser que si en algún momento hay preguntas de esos casos, podré decir, se hizo de tal manera en tal sitio, y después ya lo volví costumbre, era mi forma de tomar las muestras para garantizar la mayor calidad, para hacer el esfuerzo, como dice la literatura, que hay que hacerlo. Siempre evite dejar esto en manos de nuestros asistentes, porque es un procedimiento muy delicado, que hay que hacerlo con mucho cuidado y que a veces no se le presta la atención debida. Segundo, cómo se guarda esa muestra en cada uno de los tubos. Eso tiene un vacío, de hecho hay partes donde dice cómo se debe de empacar esa muestra en esos tubos, porque si no la muestra se daña. Entonces son cosas que hay que tener cuidado y que se las debe plantear y se deben interrogar dependiendo del caso y en el proceso en el que se encuentre. Otras cosas es, vamos a pasar a mirar cómo se documenta, que es la parte importante de todo esto, que a usted como abogado, como acusado, como familiar de una víctima, una presunta víctima, le interesa, es ¿y dónde queda registrada esa información? Pues queda registrada en físico, ¿ya? Que es donde uno puede decir, esta necropsia se cumple con estas partes de acuerdo a la guía para realización de procedimientos de necropsia, segunda versión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. He visto que muchas personas quieren pedir esa información directamente a medicina legal. Evítese ese camino, no se la van a entregar, no pierda tiempo. La información solo se le entrega a quien la solicitó. ¿Quién la solicitó? La fiscalía. Entonces, medicina legal solo le entrega a la fiscalía. Es como yo hoy en día trabajo privado, y si la fiscalía me pide un documento de uno de mis clientes, le podré decir, no, usted no me pidió ni me ha contratado. Yo solo le respondo a quien me contrató. Al menos que haya una orden de un juez diciendo que yo la tengo que entregar. Medicina legal es igual. Ellos no la entregan al menos que un juez le diga, usted se la va a entregar al señor o la señora, o al abogado le va a entregar la información, del resto no se entrega. ¿Listo? Ustedes, y a veces esta pregunta es muy frecuente, ¿y las fotos dónde están? ¿Por qué no las entregan? Es dentro de los procedimientos de medicina legal no se entregan las fotos, solo se envía el escrito. Y aquí es algo que a veces hay que coger un camino bastante difícil, bastante tortuoso, que es básicamente pedirle al fiscal que solicite las necropsias, o que el abogado solicite las fotos a medicina legal, o que el abogado vaya hasta una audiencia con un juez para que le permitan tener acceso a esas fotos, ¿ya? Cosa que uno sabe que esas fotos pertenecen a ese informe pericial. ¿Por qué no se anexan? Lo desconozco,
pero debe ser parte de todo, entregando esas fotos. Cuando asesoramos a nuestros clientes es un punto de paremos, hay que solicitarlo de esta manera porque sabemos que ahí puede haber información importante, nos toca verificar o descartar tal cosa. Entonces, las fotos por lo general hay que pedirlas aparte de todo. Entonces, ya revisando la necropsia, el informe pericial, encontramos que a veces se han tomado calcos. Por ejemplo, en los casos de accidentes de tránsito, en los casos que veamos una huella que puede ser particular, se entra a fotografiar y dependiendo del perito lo puede calcar con acetatos y marcadores no borrables. Lo más frecuente son accidentes de las llantas, el grabado de las llantas en accidentes de tránsito. En otros casos que han habido golpes y quedan las figuras marcadas que pueden tener diferentes grabados y quedan en la piel del sujeto, ¿no? Dependiendo del caso o que encontremos una figura extraña en piel, se entra a tomar esos calcos. Otra cosa que uno puede encontrar dentro del procedimiento es que se han realizado videos. Por ejemplo, los videos se pueden realizar en los casos que tengamos que hacer como médicos procedimientos que son dinámicos o que la evidencia va a desaparecer. Por ejemplo, en un neumotoras tensión, esa persona tuvo un accidente o unas puñaladas y después de eso hizo falla respiratoria y los tórax, uno de los dos o los dos quedaron en una expansión completa y sabemos que hay aire, entonces se procede a hacer unos procedimientos y a punzar y salen las burbujas de aire. Eso hay que documentarlo con video porque la fotografía va a ser muy fugaz y se va a perder. En cambio, si en video registramos el procedimiento, se va a ver la salida de aire y ya podemos ir organizando la causa de muerte. ¿Listo? El paso a paso. O cuando esas personas han tenido un embolismo aéreo. ¿Listo? Por ejemplo, en las lesiones por arma blanca, en alguna de las venas. Ahí siempre eso se da a nivel de cuello o de cabeza que tienen en nuestras venas, tienen presiones negativas. Entonces, si tenemos una lesión, podemos succionar aire del medio ambiente y eso puede ir al corazón, y si el corazón no tiene líquido, se llena de ese aire, inmediatamente procede a pararse. Entonces también hay un procedimiento que hacemos para eso y que debe ser grabado pues para poderlo constatar en caso de alguna duda, si fue o no fue, ¿ya? No solo basta la descripción. Esto les tenía que hablar sobre el tema de la realización de necropsias y cómo se documenta. Si tienen preguntas, por favor, nos las pueden hacer a través de los mensajes del chat y las vamos respondiendo. Fue un gusto que nos acompañaran. Gracias, doctor Aníbal, por este espacio y a ustedes muchas gracias por asistir siempre a nuestras conferencias. No olviden que nuestra próxima cita será el 11 de noviembre a las 5 de la tarde. Y si tienen alguna duda, pueden escribirla y haremos otro espacio para responderlas. Hasta pronto.